Vamos ahí, venga, toma. Que me das que te reviento. Mira ese cómo corre. Run to the hills. ¿Qué? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Este plato saca lo peor de mí. ¡Toma, hijo puta! Y por eso no tengo un canal de gameplays. Aquí Lumi Rodson trayéndoos otro cositas y hoy os traigo un tutorial que creo que la va a petar. Para nuestro próximo proyecto nos hemos encontrado con un problema bastante común en escenografía cuando tratas de representar la arquitectura y son patrones repetidos. Cuando lo tienes que hacer todo a mano es bastante coñazo y se tarda bastante y no siempre te queda igual. La solución normalmente a esto es hacerte un molde para sacar copias de ese elemento y así todas serán iguales. La forma chachi de hacer esto sería con silicona para moldes y sacar reproducciones en resina. Pero como no me queda silicona y paso de pedir y que tarde un tiempo en llegarme, pues os voy a enseñar a hacer moldes caseros mucho más baratos y mucho más sencillos, que de eso se trata el espíritu de Scratch Attack. Hoy vamos a hacer moldes de látex y escayola para sacar reproducciones en escayola. Quizá os recuerde un poco al tipo de trabajo de Hirtz, que no sé si siguen vendiendo siquiera. Pero vamos, eran unos moldes de silicona que rellenabas de yeso y sacabas copias. Y eran ladrillos o secciones de muros o tal. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero, látex. Yo tengo por ejemplo aquí este botecito de látex líquido que venden en todas las tiendas de disfraces. Esto andará, pues no sé, por los 9 euros más o menos. Una esponja normal y corriente para aplicar el látex, algodón, vaselina y escayola, que yo recomiendo comprarla en sacos en tiendas de material de construcción, que os costará pues unos 2 euros más o menos, un saco bastante grande. Así, talco. Bueno, para empezar, para trabajar el látex hay que tener en cuenta, primero, que el látex se utiliza como diluyente amoníaco, con lo cual apesta. Así que abrir la ventana, poneos guantes, mascarilla y gafas protectoras, que yo en el caso tengo las mías, que ya hasta tienen superglue. En este caso, para este tutorial, voy a hacer los moldes de 2 puertas que he fabricado para nuestro próximo proyecto. Que aquí las he pegado a un plastiquete de basura para utilizarlo de base. Son puertas de ciencia ficción, una de diseño bastante simple, la otra un poco más detallada, y están fabricadas a partir de cartón pluma de distintos grosores, cartulina típica de envase, piezas de juguetes, esa plancha de plástico gris de los containers de AT43. Lo primero que hago es darle una capa de vaselina a pincel para que sirva de desmoldante. Como veis, corto la esponja en tiras y le doy forma de punta de lápiz. Y nos ponemos con la primera capa. Aplicamos el látex con la esponja poco a poco, tratando de que sea una capa uniforme, sin burbujas y que lo cubra todo. Una vez está seca, nos ponemos con la segunda capa. Hay que tener en cuenta que el látex, cuando se seca, se pega entre sí. Así que tenemos que asegurarnos siempre que la esponja está húmeda, porque si se seca, se pegará al látex que hemos aplicado y se lo llevará entero. Os voy a enseñar otra técnica con el látex. Echamos un poco en el cacharro, el bote bien cerrado, que no se seque, y echamos polvos de talco, que sirven para espesar el látex. Cojo un pincel de estos de paquete baratos, porque seguramente no sobreviva a esto, y empiezo a aplicar una capa, que cubra todo bien, el contorno, la base y todo. Como veis ya está seca, y ahora vamos a trabajar con el algodón. Una de las formas es desmenuzar el algodón en trocitos pequeños y añadir látex para crear una especie de pasta. Aplicarlo es bastante engorroso y no os lo recomiendo para piezas de este tamaño. Si bien para una pieza pequeña os podría servir para directamente poner un buen bloque de algodón empapado en látex y dejarlo secar. Y no necesitaría ni caja ni nada. Aquí lo voy extendiendo con el pincel que voy a tirar. Una forma más fina de trabajar el algodón con el látex es aplicando hebras que pego con látex y que voy humedeciendo y extendiendo, hasta que forman una capa uniforme. Aquí, por ejemplo, sí que me es útil el haber aplicado masa de algodón empapado en látex, porque como tarda mucho en secarse, me sirve de paleta y puedo ir humedeciendo el pincel y extendiendo el algodón más fácilmente. Además que así lo voy prensando y se va ajustando al molde. Ya está terminado y aquí lo que hago es ir pasando el dedo
para ir creando un borde uniforme que se ajuste al molde. Aquí, como veis, el látex ya está seco, tiene ese color gomoso, y aplico talco, que el talco se utiliza con el látex para evitar que se pegue sobre sí mismo. Vamos a hacer una caja para llenarla de escayola para que después soporte el molde. Así que corto una tira de plástico en este caso y la pego con la termoencoladora sellando todas las juntas. A mí me ha quedado una caja un poco estrecha, os recomiendo que hagáis los bordes más amplios y así evitaréis roturas. Ya tenemos la escayola lista, le añadimos el agua y empezamos a mezclar. No hay nada como usar la mano, es la mejor forma de no dejarse grumos. Yo le he hecho cola blanca y arena para añadirle dureza y además la cola blanca hace que se quede con un acabado más brillo. Y llenamos bien la caja de escayola procurando taparlo todo bien. Le damos unos toquecitos para hacer que las burbujas suban hacia arriba y tratar de que la escayola se quede lo más compacta posible. Como veis ya se ha secado y empezamos a retirar el plástico que formaba la caja. Seguimos usando talco para evitar que el látex al despegarse se pliegue sobre sí mismo y se pegue. Y poco a poco vamos despegando el plástico. Nos aseguramos de que el látex se quede bien sellado, que no se pegue. Y nos ponemos a sacar el molde de látex. Hay que hacerlo con mucho cuidado y esperar a que el yeso esté bien seco, si no se os puede romper como nos pasó a nosotros. Ahí es que he sido yo un ansias y no he dejado ni que la escayola se secase bien. Y bien, vamos separando poco a poco el molde de látex y dándole polvos de talco para evitar que se pegue. Como veis, el látex ha captado todo el detalle a la perfección. Y ya vamos repasando el molde, eliminando las rebabas y comprobando que los detalles hayan quedado bien. Una vez lo hemos vuelto a colocar en su caja de escayola y le hemos dado una capa de vaselina, nos ponemos a preparar otra vez la mezcla de escayola, cola blanca y arena. Y vamos rellenando nuestros moldes repasándolos con el dedo, con un pincel, con lo que queráis, para asegurarnos de que la escayola entre en todos los detalles. Le hacemos ahí un Harlem Shake para sacar las burbujas y una vez se ha secado, desmoldamos con mucho cuidado, porque como ya he dicho, soy un ansias y no dejo ni que se seque, por las ganas que tenía simplemente de enseñaros el tutorial acabado. Como veis, queda bastante maja la reproducción. Si bien no es el mejor método para reproducir cosas tecnológicas, siempre queda alguna burbuja o algún picadito al sacarlo del molde, pero en este caso a nosotros nos viene bien porque queremos hacer algo desgastado. Aún así, si lo que queréis hacer es cosas medievales o de rocas, etc., es perfecto. La escayola es sencilla y agradecida de trabajar. Podéis rascarla, cortarla con un cúter, lijarla, etc. Y antes de pintarla os recomiendo darle una capa de barniz o cola blanca para sellarla bien. O sea, es la primera vez que utilizo látex para sacar moldes de algo que voy a reproducir en escayola. Normalmente lo hago al revés. Hago el molde en escayola y saco lo que voy a sacar en látex. Bueno, para la máscara y cosas así. Sí. Sí, lo que son las prótesis y demás. Y hasta aquí el Cosicas de hoy. Pronto más Scratch Attack. Bueno, sí, el pulpo. Pues he estado probando un pintor nuevo. El tío es un máquina, pero es que es un poco lento. Pinchan estos. ¿Qué? Largos días y placenteras noches. ¡Ay!